En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, nuevamente. Queremos darte gracias por todas las cosas que han pasado en esta semana, Señor. Y ponemos la otra semana en tus manos, Todopoderoso. Hoy humildemente queremos pedirte el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Divino el que nos ilumine, que sea el Espíritu Divino quien nos oriente, quien nos instruya, que sea Él el que permita que nosotros podamos entender tu palabra, Señor, que toda palabra que digamos hoy sea para construcción, para edificación del ser humano, Señor. No queremos juzgar, ni queremos señalar, Señor. Solamente queremos transmitir de la manera más sencilla, más humilde, más tranquila, Señor, tu palabra. Aunque no somos dignos, Señor, no somos dignos ni siquiera de pronunciar tu nombre, Señor nuestro. Pero tú nos has elegido. Tú nos has enviado, Señor, y aquí estamos haciendo tu voluntad. Bendito y alabado seas, Creador del universo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias por crear el universo y crear todas las criaturas y todas las cosas, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos vida, por darnos salud, por darnos trabajo, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Todopoderoso y Eterno. No se haga en esta noche nuestra voluntad, sino la tuya, Padre Eterno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 18 del libro de el Levítico. Relaciones sexuales prohibidas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: yo soy el Señor su Dios. No sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivirán conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que los cumpla vivirá. Yo soy el Señor. Ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Además, ella es tu madre y no debes hacerlo. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de padre o por parte de madre, ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella. No debes tener relaciones sexuales con ella. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tu nieta, sea por parte de tu hijo o de tu hija. No debes tener relaciones con ella. No tengas relaciones con la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No debes tener relaciones con ella.
No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre. Es de la misma sangre que tu padre. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre. Es de la misma sangre que tu madre. No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, pues es la mujer de tu hijo. No debes tener relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con la hija de esa mujer, ni tomes a su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija, para tener también relaciones sexuales con ella. Es una conducta depravada, pues son de la misma sangre. No tomes como mujer a la hermana de tu esposa, ni tengas relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear enemistad entre ellas. No tengas relaciones sexuales con una mujer en su periodo de menstruación. No te acuestes con la mujer de tu prójimo, ni tengas relaciones sexuales con ella, para que no te hagas impuro por esa causa. No entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al dios Moloc. No ofendas así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acuestes con ningún hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. No te entregues a actos sexuales con ningún animal, para que no te hagas impuro por esa causa. Tampoco la mujer debe entregarse a actos sexuales con un animal. Eso es una infamia. No se hagan impuros con ninguna de estas cosas. Con ellas se han hecho impuros los pueblos que yo voy a arrojar de la presencia de ustedes, y también su país quedó impuro. Pero yo les pedí cuentas de su maldad, y el país arrojó de sí a sus habitantes. Pero ustedes, los israelitas, y los extranjeros que viven entre ustedes, pongan en práctica mis leyes y mis decretos, y no cometan ninguno de estos actos infames. Pues todas estas infamias las cometieron los que habitaron el país antes que ustedes, y la tierra quedó impura. Que no los arroje de sí el país por hacerlo impuro, tal como arrojó a la gente que lo habitó antes que ustedes. El que cometa cualquiera de estas infamias será eliminado de entre su pueblo. Por lo tanto, pongan en práctica mi precepto y no caigan en las prácticas infames cometidas antes de ustedes, ni se hagan impuros con ellas. Yo soy el Señor su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el día de hoy, el capítulo número 18 del libro del Levítico no solamente toca un tema, este tema, la vida sexual, la sexualidad humana. Y este capítulo no solamente es la base de la moral sexual israelita del Antiguo Testamento, sino que también va a ser un estándar moral para toda la humanidad. Cuando el cristianismo llegue a tomar fuerza y a imponerse a las demás religiones del mundo antiguo y durante la edad medieval y hasta la edad moderna, vamos a darnos cuenta que esta ley o estas normas traspasaron las leyes del pueblo de Israel. Y es que Dios ya comienza a marcar o a cerrar el grifo. ¿Por qué?
Porque en la antigüedad, cuando se necesitaba poblar la tierra, Dios tuvo paciencia y permitió muchas relaciones que a través de estas leyes que hoy le entrega a su mediador Moisés, quiere no solamente brindarle a Israel. Israel tiene que diferenciarse de los demás pueblos de la tierra. Israel tiene que ser una nación santa, nación de sacerdotes reales, todo el pueblo. Y va a tener también su sacerdocio ministerial, que son Aarón y sus hijos. Pero todo el pueblo, el que quiera vivir en Israel, debe cumplir las normas y las leyes que Dios establece. Si no, como dice al final del capítulo, será expulsado del pueblo. Y así también pasa en el Nuevo Testamento con estas normas y estas leyes. Todo el que quiera obedecer a Dios, obedecer a Cristo, cumplirá las normas y las leyes que Cristo ha colocado y le ha enviado a enseñar a sus apóstoles. Podemos nosotros aquí ver cómo el Señor se dirige a Moisés. Moisés es el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, lo que es ahora nuestro Señor Jesucristo. Es la persona, el ser humano, que transmite las normas de Dios, que permite que ese mensaje de Dios, esos mandatos de Dios, el pueblo de Israel los pueda escuchar y los pueda obedecer. Y Dios en primera instancia se identifica. Dice, yo soy el Señor su Dios. Está tratando de decir que estas normas y estas leyes no proceden del pensamiento de Moisés. No son un capricho de Moisés. No es que Moisés sea un hombre aburrido y quiera quitarle la diversión y las oportunidades de placer físico del ser humano. No. Esto procede de Dios. Por eso, al principio del capítulo, Dios se identifica. El que va a decir esto, el que va a poner estas normas, el que les va a dar estas órdenes, soy yo, su Dios. Y les dice, no vayan a repetir las mismas infamias, los mismos vicios, las mismas costumbres del pueblo egipcio, del donde salieron, donde había muchas costumbres sexuales bastante bizarras. Podemos ver cómo en la antigüedad muchos reinados y muchos linajes casaban a los hermanos o a los hijos para mantener la pureza de la realeza, llevando a que sucediera el incesto. Y con el incesto surgieron también una serie de anomalías y una serie de anormalidades físicas que en la antigüedad de pronto se tomaba como castigos divinos o como situaciones mágicas, pero que a lo largo de la historia del ser humano y a lo largo de la investigación científica, macrosomática, biológica y sexual, nos dimos cuenta de que lo que Dios estaba prohibiendo en Levítico 18 tenía una base biológica para estar prohibido. Entonces el Señor le dice, no vayan a repetir, ni ustedes que son mi pueblo, lo que vieron en Egipto, todas esas costumbres sexuales aberrantes, ni tampoco lo que van a encontrar en los pueblos de Canaán. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque los cananitas, los sodomitas, todos esos pueblos tenían unas costumbres bastante aberrantes. Y lo vamos a ver más adelante cuando el Señor le dice, no entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al dios Moloc. Dentro de la idolatría de los pueblos paganos, una de las prácticas que se cree
era muy común y muy conocida, era el sacrificio de los infantes. Los padres sacrificaban a los primogénitos o a sus hijos con el fin de poder encontrar o recibir el favor de los dioses, pero no esos dioses verdaderos. Recordemos que en el capítulo pasado hablábamos acerca de que los ídolos siempre llevan detrás un demonio. Entonces estos no eran dioses. Esas imágenes de oro, de piedra, de madera, no tenían ningún poder. Pero aquellos que sacrificaban, aquellos que comían carne, sacrificaba a esos ídolos, o aquellos que sacrificaban a sus hijos a esos ídolos, estaban entrando en comunión con los demonios. Entonces el Señor quiere preparar a su pueblo y quiere separarlo moralmente del resto del mundo, para que ellos fueran una lumbrera, para que ellos pudiesen ser testigos del Dios verdadero. Y es así como en los primeros versículos el Señor siempre dice: yo soy el Señor su Dios, yo soy el Señor su Dios. Y comienza a establecer una serie de normas, reglas, principios y valores para la sexualidad humana, que muy bien conocemos como moralidad. La moralidad es el conjunto de normas, leyes, principios, decretos que se establecen con el fin de llevar una armonía y de establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto para el buen funcionamiento de una sociedad. En este caso vamos a encontrar la ley moral dentro del pueblo de Israel. Pero esta ley moral va a ser tomada también por la iglesia, por el pueblo cristiano, y es la base de su moralidad sexual, en la cual lo primero que Dios establece es que los hijos no pueden tener relaciones sexuales con sus progenitores, ni los progenitores pueden tener relaciones sexuales con sus hijos. Pero es que en Génesis, ¿verdad?, ocurre una serie de cosas con hombres santos que aparecen en la misma palabra de Dios. Hay que explicar que en los tiempos antiguos había una necesidad de poblar la tierra y no había mucho de dónde tomar, ¿verdad? Cuando existían las tribus pequeñas que estaban apenas poblando la tierra, debían casarse y debían procrear entre ellos mismos. Pero ya a estas alturas, Dios, al escoger al pueblo de Israel y al darse cuenta de toda la depravación y toda la perversidad que se había multiplicado por la raza humana, a su pueblo le establece un código moral para la vida sexual. Y más que prohibiciones, aunque parecen solo prohibiciones, Dios lo que quiere establecer es una norma para proteger la familia, para proteger el hogar, para proteger a cada uno de los miembros que hacen parte de ese hogar. Recordemos que el núcleo o la célula principal que le da vida a una nación, a una sociedad, se llama familia. Y la familia está conformada por un hombre y una mujer que se unen con el fin de poder tener hijos y poder asistirse mutuamente el uno al otro, con el fin también de poder cumplir sus sueños personales apoyándose mutuamente, ¿verdad? Ese, digamos, que puede ser la definición de una familia desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista cristiano. Se respeta otras definiciones de familia, como la familia moderna, ¿verdad? Pero aquí estamos tratando
el concepto de familia judeo-cristiano. Y entonces también establece el Señor que el hombre va más que todo dirigida al hombre. El hombre no puede ni acostarse con su madrastra, ni la mujer acostarse con su padrastro. No pueden acostarse con las nietas. No se pueden acostar ni con las hijas ni con las nietas. No pueden acostarse con los tíos ni con las tías, ni los tíos con las sobrinas, porque todos representan o están de una misma sangre. Comparten sangre, es lo que está diciendo el Señor. Y también pone de relieve el adulterio. Llama el Señor al pueblo de Israel y más adelante a la iglesia cristiana católica para cuidarse del adulterio. Dice: no tomes como mujer a la hermana de tu esposa, ni tengas relaciones sexuales mientras tu esposa viva, para no crear enemistad entre ellas. ¿Okay? No tengas relaciones, no te acuestes con la mujer de tu prójimo, ni tengas relaciones sexuales con ella, para que no te hagas impuro por esta causa. El Señor está estableciendo, además del incesto, de decir el incesto es malo, el incesto no lo permito, el incesto para mí está prohibido y todo el que lo haga es impuro y es un infame. También establece el respeto por el matrimonio, el respeto por el cónyuge ajeno. Ya no hablamos como en este tiempo del Levítico 18, ya tanto el adulterio del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre por Cristo tiene la misma gravedad. Cristo elevó tanto el adulterio del hombre hacia la mujer como la mujer hacia el hombre al mismo nivel de pecado. Luego habla de un tema que en los últimos tiempos ha traído gran controversia, y es la homosexualidad. Desde el deseo y la voluntad de Dios, la homosexualidad no es permitida. Para Dios, las relaciones sexuales entre dos hombres es abominación y es infamia, y no lo permite. Las relaciones sexuales entre dos mujeres para Dios es infamia y no lo permite. Independientemente de todos los pensamientos modernos que intentan condenar esta ley, esta norma que viene de Dios. Entonces, nos queda a nosotros como cristianos tomar la decisión si obedecemos los mandamientos de Dios o si seguimos las tendencias de este mundo. Dios ama al pecador y quiere que se arrepienta y que no peque más. Todos los que de corazón querramos acercarnos a Dios y que Dios nos salve, tenemos la oportunidad de hacerlo, sea de la tendencia sexual que sea. Pero tenemos que tener claro que una vez aceptemos la salvación de Dios, tenemos que vivir conforme a sus normas y conforme a sus leyes. Así nos cueste, así sea difícil, así mi tendencia interior me lleve a querer violar estas normas. Si yo he encontrado al Señor, si yo me he llenado de Cristo, podré, con su gracia y con la ayuda del Espíritu Santo, poder resistir y poder ser célibe. Ser célibe, en el caso del varón homosexual o de la mujer lesbiana, es una opción, es una decisión de vida. Y no casarse, y no tener ningún tipo de relación más con Dios. Y esa es la opción que tienen. Pero hay que ser claros desde el punto de vista de Dios. La moral cristiana, la moral de Dios es esa.
es esa, y lo vamos a ver más adelante. El Señor dice que tampoco la zoofilia es permitida. Y podemos encontrar muchos casos en la que enfermedades de animales han sido transmitidas al hombre y se han producido grandes pandemias por culpa de esa interacción sexual entre los hombres y los animales. Vemos cómo el Señor pone límites a nuestra sexualidad. No todo es permitido. Porque la sexualidad, más que la búsqueda estúpida, tonta y atrevida del placer sexual, la sexualidad es un regalo. La sexualidad es una herramienta poderosa porque crea vida. Y ahí es donde Dios quiere llamarnos la atención. La sexualidad tiene consecuencias bastante serias. Porque es a través de la sexualidad que los seres humanos llegan al mundo. Pero también por la sexualidad humana se transmiten enfermedades muy peligrosas y muy vergonzosas. Por eso Dios establece normas, leyes, principios, una moral. Y la moral no es mala, ni es un peso, como nos intentan vender aquellos que quieren vivir en un libertinaje es tonto y estúpido. Porque el libertinaje a lo único que nos lleva es a la autodestrucción, siempre. Pruebas científicas tenemos durante toda la existencia humana. El libertinaje sexual y el libertinaje de todo tipo, lo único que lleva al ser humano es a su autodestrucción. Por eso Dios, como creador amoroso, como padre del ser humano, nos quiere ver felices, nos quiere ver libres, nos quiere ver realizados. Fijémonos que el sexo genera, pienso yo, personalmente, entre el 60 y 70% del sufrimiento humano. Y no estoy colocando aquí la sexualidad humana como un gran problema. No. El problema es violar y romper estas normas y estas leyes que hoy Dios nos está recordando. Cuando un padre viola a una hija o a un hijo, cuando un abuelo viola a una nieta o a un nieto, cuando un hombre se mete y destruye un hogar porque le gusta a la mujer casada, como dice el disco estúpido ese de que la mujer ajena es más sabrosa. El que escribió esa canción es un tonto, pero todo es bajo la libertad, del libre albedrío de cada ser humano. Por eso aquí no estamos ni para señalar ni para juzgar, solamente para decir lo que Dios quiere, lo que Dios establece, lo que es de Dios. Si tú quieres pertenecer a Dios y si tú quieres recibir las bendiciones de Dios que está prometiendo en este libro, tienes que cumplirlas, tienes que respetarlas, tienes que alejarte de todas esas malas prácticas. Estas son malas prácticas. El mal uso de la sexualidad. La sexualidad no es mala. Si no existiera, no pudiésemos ser mundo, no pudiésemos ser humanidad. La sexualidad bien llevada dentro de un matrimonio, dentro de un hogar, es lo más espectacular que existe. Y más cuando uno sabe que no van a haber consecuencias nefastas, que no vas a tener que ocultarte de Dios, que no vas a estar ocultándote o tener miedo de que te miren, que te vean, que te descubran, o que vas a traer una nueva enfermedad a la raza humana, o que vas a sufrir una enfermedad penosa, o que vas a tener que matar a tu propio hijo porque quedaste embarazada del vecino, o querer pedirle a tu novia que aborte y se muera en el proceso porque no pudieron contenerse. Entonces, eso es lo que Dios quiere evitarnos. Eso es lo que el Señor quiere evitarnos, para la gloria de Dios.
vamos a profundizar como lo hacemos todos los viernes con los textos bíblicos. Vamos al libro de sabiduría. El libro de sabiduría, que es un libro deuterocanónico, es uno de los 7 libros que los señores protestantes quitaron de las Sagradas Escrituras por conveniencia, pero que el Espíritu Santo eligió en el año 382, inspirando al Papa San Dámaso I, y posteriormente en el Concilio de Roma, confirmándolo. Vamos a el libro de sabiduría, capítulo 14, versículos del 22 al 31. Dice: consecuencia del culto a los ídolos. Pero no contentos con su error de no conocer a Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia, y a tan terribles males llaman paz. Ese libertinaje lo llaman la paz. Practican ritos en los que matan a los niños, celebran cultos misteriosos o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias, como los bacanales en la antigua Roma o las orgías. No respetan ni la vida ni el matrimonio. Fíjense que como Dios llama el matrimonio de importante, lo igual a la vida. Sino que un hombre mata a otro a traición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de los valores, ingratitud, corrupción de las almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. El culto a los ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. Los que los adoran celebran fiestas en que se pierde el juicio, o pronuncian falsas profecías, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. Como ponen su confianza en ídolos sin vida, piensan que al jurar en falso no les traerá ningún mal. Pero serán condenados por 2 razones: por tener una falsa idea de Dios, dando culto a los ídolos, y por jurar contra la verdad y la justicia. Desprecian cuanto hay de más sagrado. No es que los ídolos por quienes juran tengan poder alguno, sino que el castigo reservado a los pecadores cae siempre sobre los que cometen actos malos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos cómo el Señor iguala todo este tipo de comportamientos a el culto a los ídolos. Explico algo. En la antigüedad, en los pueblos paganos, se relacionaba mucho el culto a los dioses de la fertilidad, de la agricultura, más que todo con ceremonias sexuales, con sacrificios de niños. Se pensaba que a Moloch, Marduk, Baal, todos estos dioses falsos de la antigüedad, de los pueblos cananeos, de los pueblos fenicios, de Cartago, y que posteriormente pasaron a los griegos y después a los romanos, a los persas. Todos estos pueblos sacrificaban a sus hijos, a los niños pequeños, los sacrificaban. Ahora, como se está haciendo con el aborto, esa moda o ese deporte de querer abortar todo lo que no nos conviene o lo que no planificamos, pero quisimos disfrutar, ¿verdad?, del placer físico, pero no de hacernos responsables de las consecuencias. Entonces, cuando la consecuencia aparece, entonces la quitamos de en medio porque nos estorba, ¿sí? Así pasaba en la antigüedad. Y vemos cómo Dios llama la atención
acerca de que todo este tipo de prácticas, ceremonias, llevó a que esos pueblos desarrollaran una serie de valores y una serie de moralidad hacia el matrimonio, hacia la sexualidad, hacia, digamos, los valores, la integridad. O sea, en la antigüedad, dentro de los pueblos paganos, no había una integridad ni moral, ni sexual, ni espiritual. Y lo podemos ver aquí cuando ellos mismos creaban sus dioses, pero ellos mismos se burlaban de esos dioses falsos, porque en el fondo sabían que eso eran nada más que palo, oro y piedras. Por eso el Señor dice, aunque ustedes crean que ellos son falsos, ellos no van a hacerles nada, pero yo sí, porque ustedes tienen el poder y la capacidad de reconocerme como Dios, pero no lo hacen, y se burlan aún de aquello de lo que han escogido adorar. Entonces yo los voy a castigar, dice el Señor. Vamos, ¿qué nos dice otro libro deuterocanónico? Eclesiástico, capítulo 23, versículos del 16 al 27. Es muy claro. Del 16 al 27 habla sobre el adulterio. Dice, 2 y 3 clases de personas pecan mucho y se atraen el castigo de Dios. Y eso es verídico, lo he visto con mis ojos. Como el adúltero termina mal. Termina mal. Dice, el que se entrega a la pasión sexual, que arde como fuego y no se apagará hasta que se consuma. El hombre mujeriego no quedará satisfecho hasta que el fuego lo devore. El fuego viene siendo una mala enfermedad, viene siendo una venganza, viene siendo un castigo generado por su propio comportamiento. Al hombre mujeriego le parece bueno cualquier pan y no parará hasta que muera. El hombre que es infiel al matrimonio dice para sus adentros, ¿quién va a verme? Todo está oscuro, las paredes me esconden, nadie me ve. ¿A qué podré tenerle miedo? El Altísimo no se fijará en mis pecados. Lo único que teme es que los hombres lo vean y no se da cuenta de que los ojos del Señor son 1000 veces más brillantes que el sol. Ven todo lo que los hombres hacen y penetran hasta lo más escondido. Antes de crear todas las cosas, Dios ya las conocía, y lo mismo después de haberlas terminado. El adúltero será atrapado cuando menos lo espere y recibirá públicamente su castigo. Eso pasa mucho. Otro tanto le pasará a la mujer infiel. Ojo, no se queda con no solamente habla del hombre. Otro tanto le pasará a la mujer infiel a su marido, que le da un heredero tenido de un extraño. En primer lugar, desobedece la ley del Altísimo, la ley que vimos en Levítico 18. En segundo lugar, peca contra su marido. Y en tercer lugar, se mancha con el adulterio, teniendo hijos de un extraño. Esa mujer será llevada ante la asamblea, y las consecuencias de su falta caerán sobre sus hijos. Sus hijos no podrán prosperar, no producirán nada de provecho. Sobre su recuerdo pesará una maldición, y su deshonra no se borrará. Y los demás reconocerán que nada hay mejor que respetar al Señor, ni más dulce que cumplir sus mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí cómo para Dios es grave el adulterio, pero también grave la fornicación. Esas personas
que empiezan a tener una vida promiscua. A veces uno escucha hombres y mujeres hablar de una vida sexual como que demasiado, como si se comiera una pizza, sin saber todas las connotaciones físicas, espirituales, emocionales, psicológicas que conlleva unirse a una persona. Porque cuando dos personas se unen físicamente, también lo hacen espiritualmente. También lo hacen. Y no solamente el cristianismo sabe y revela esto. Muchas otras religiones también a su manera revelan este tipo de situaciones cuando dos personas tienen relaciones sexuales. Por eso el matrimonio es el único lugar sano y seguro donde el hombre y la mujer, deben explorar y disfrutar la sexualidad dentro de una relación estable, duradera, y donde el respeto de ambas personas se haga y se haya establecido bien. Ni el hombre debe usar a la mujer como un objeto de su propiedad, ni la mujer debe usar al hombre como un cajero electrónico, ni nada por el estilo, ¿verdad? Debe existir la dignidad entre las dos personas de la pareja. En este caso, para nosotros, heterosexual. Para nosotros no existe otro tipo de relación, otro tipo de sexualidad. Solo existe la heterosexualidad dentro del cristianismo, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y como dijimos anteriormente, si ya una persona tiene tendencias sexuales hacia el mismo sexo, pero elige a Dios y elige el celibato, está por el buen camino. Vámonos, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Vámonos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Dice, algunos fariseos se acercaron a Jesús para tenderle una trampa. Le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? No es que ella no sabe hacer arroz con pollo. No es que ella nunca se peina. No es que ya me conseguí una de 25 y ya la mía está vieja. Vamos a ver qué dice Cristo. Como aquí venimos diciendo siempre, el único autorizado para poner normas y leyes se llama Jesucristo. Fuera de él, nadie. Solo Jesús. Y esto se lo transmitió a sus ministros, los santos apóstoles. Y esto se los han transmitido de generación en generación a través de la sucesión apostólica a todos los ministros ordenados de la Iglesia Católica. Por eso la doctrina de la Iglesia es esta, la de Cristo. Vamos a escucharlo. Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer, los creó? Ahí él no creó más nada. Azul y rosado. Palabras de Cristo. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. ¿Ven? De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y ella está hablando del adúltero, el que busca acostarse con la mujer de su prójimo. Por eso Dios no tiene contradicciones. Si Él une desde Génesis al hombre y a la mujer para que sean una sola carne, hasta que mueran los dos, o hasta que alguno de los dos muera, así va a ser durante toda la Biblia hasta Apocalipsis. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús le contestó, precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa.
Pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo, órdenes de Jesús, nuevo mandamiento. Cuando Jesús dice yo les digo, es un nuevo mandamiento, es un mandamiento para la iglesia. Que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Aquí está Jesús estableciendo una nueva norma, una nueva regla. Le dijeron sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús le contestó a sus discípulos, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. A otros los incapacitan los hombres. Y ahí viene lo de los sacerdotes, porque los sacerdotes son célibes y no se casan. Y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo está poniendo la norma cristiana. A menos que sea una unión ilegal, no es permitido por Cristo que un hombre se divorcie de su esposa o que la repudie o la rechace por cosas que no son graves. ¿Qué son graves? El maltrato físico que puede recibir un hombre de una mujer. Sucede mucho. La infidelidad de ella. Si el hombre descubre que su esposa le es infiel, es una unión ilegal. La mujer o el hombre ha violado uno de los dos principios del matrimonio. La fidelidad es uno de ellos. Si no hay fidelidad, el matrimonio no tiene ningún sentido. Y ya queda a disposición del cónyuge afectado si perdona o no la infidelidad. Pero son casos muy graves, son casos muy específicos que el derecho canónico tiene bien establecidos, en los cuales hay divorcios, pero no por cualquier capricho. Dios quiere que el hombre y la mujer se divorcien y se destruya un matrimonio. No, señor. Tiene que llegarse a unos extremos que lo mejor es separarse por el bien del hogar, de la familia, etc. Pero son casos muy específicos. Vámonos, ¿qué nos dice Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 27? Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal. Están hablando de la idolatría. Y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles, los egipcios, los dioses egipcios. Por eso, Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos. Y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira. Y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales. Relaciones naturales. Por las que van contra la naturaleza. Lo natural
es lo correcto. Lo que va contra la naturaleza es lo incorrecto. Y es algo objetivo, no subjetivo. ¿Ya? Es algo que podemos verlo objetivamente, que no depende del pensar o de la relatividad de cada quien, no. Las relaciones naturales y las relaciones antinaturales. Dice, hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer, heterosexualidad, y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Y ya lo podemos estar viendo lo que está pasando en nuestra sociedad. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, o sea, el mujeriego, el fornicador, el promiscuo, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y para terminar, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 19. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas, Noé. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que había de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo, que vivía entre ellos, sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él, lo que estábamos hablando ahorita. Y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad, o sea, la moral cristiana.
la moral de la sexualidad. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderes superiores. Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto. Si me gusta, lo hago. ¿Quién me lo va a evitar? ¿Verdad? Y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. No pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. Seducen a las almas débiles. Son expertos en la avaricia. Son gente maldita. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal, y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana, y no lo dejó seguir con su locura. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, así podemos ver cómo Dios nos llama, nos hace un llamado a que respetemos sus normas y sus leyes para que podamos tener una vida plena y realmente maravillosa y libre, verdaderamente libre en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.